año. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Esta es una nueva plataforma que estamos empezando a trabajar a partir de este año, la cual creemos que va a ser mucho más amigable y más fácil para los desarrollos de nuestras actividades académicas de ahora en adelante. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, las cuales anteriormente las estábamos manejando a través mío directamente, pero ya las van a poder estar manejando todos a través del chat que tenemos disponible aquí a través de este servidor. Entonces estén todos muy pendientes, por favor. Y damos ya inicio con nuestra actividad. Los que se vayan conectando estén pendientes, por favor, de tener el micrófono desconectado para que no nos vayan a retornar ahorita el audio. Vamos a empezar entonces con nuestra actividad. Sara, retírame por favor la solicitud de video. Vamos a empezar con nuestro webinar, el cual vamos a tratar el tema de lesiones de fibrocartílago triangular, en el cual tenemos hoy 3 invitados. El primer conferencista que tenemos es el doctor Vicente Carratalá, que nos acompaña desde Valencia, España. Él es ortopedista, traumatólogo, cirujano de mano y artroscopia de la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología, miembro de la EWAS y quien trabaja en la unidad de cirugía de la mano y miembro superior y en el Hospital Quirón Salud en Valencia, España. Él, desafortunadamente, por cuestión de horarios, no puede estar en persona con nosotros, pero nos ha enviado su conferencia, la cual ya la mostraremos en contados segundos. Posterior, continuará el doctor Gustavo Mantovani, quien es ortopedista, traumatólogo, cirujano de la mano y artroscopia, microcirugía y cirugía robótica del Hospital de la Beneficencia Portuguesa, miembro de la Sociedad Brasileña de Ortopedia y Traumatología, Sociedad Brasileña de Cirugía de la Mano y también miembro de la EWAS, quien nos va a estar acompañando esta noche desde Sao Paulo, Brasil. Y por Colombia está el doctor Carlos Eduardo Torres Fuentes, cirujano plástico, cirujano de la mano y microcirujano, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica de Asosimano, miembro de la EWAS y quien es el jefe del programa de cirugía de la mano de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Nuestra primera conferencia se llamará Tratamiento artroscópico de las lesiones del fibrocartílago triangular, que es la conferencia que nos ha enviado el doctor Vicente Carratalá. Posteriormente, el doctor Mantovani nos va a hablar acerca de la estructura foveal del fibrocartílago triangular sin túneles y sin arpón, la técnica Around Styloid, y posteriormente el doctor Torres al final nos va a hablar de la reconstrucción secundaria asistida por artroscopia del fibrocartílago triangular. Como les mencionaba, al final vamos a tener una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas en las cuales ustedes podrán enviar todas sus inquietudes a los expositores. Entonces vamos inicialmente con la conferencia del doctor Carratalá, que ya se las voy a compartir. Buenas tardes a todos, soy Vicente Carratalá. Bueno, buenas tardes desde Valencia, España, aquí buenas noches. En estos momentos aquí en España ya es bien entrada la noche, por lo cual ha sido una lástima, pero no he podido estar en directo con todos ustedes. Quería en primer lugar pues agradecer de forma muy especial a la organización por haberme invitado y darme la oportunidad de participar. Es un verdadero honor para mí. En los próximos minutos vamos a hablar de las lesiones del fibrocartílago triangular y la forma de repararlas de forma artroscópica. Bueno, como todos ustedes saben, el fibrocartílago triangular se puede dividir en dos componentes, que son dos porciones funcionales fundamentales. La porción distal, que tiene una función de soporte, de suspensión y de transmisión de cargas, está formada por el disco articular, el menisco homólogo y los ligamentos ulnocarpianos. Bueno, además de esto vamos a tener una porción proximal, que es el ligamento triangular proximal, con los ligamentos radioulnares, tanto palmar como dorsal, que lo que va a hacer es conferir estabilidad a la articulación radiocubital distal, ya que es el estabilizador principal de esta articulación. Este sería el componente principal, y los ligamentos radioulnares, dorsal y volar, que tienen el origen en la fóvea a nivel del cúbito y se insertan en los bordes tanto más volar como más dorsal a nivel de la fosa sigmoidea del radio. Cuando una lesión hay una lesión en la parte de la fóvea o bien en la parte insercional a nivel del radio, vamos a tener una inestabilidad radiocubital distal con un test de Ballotman test tan llamativo como este que vemos en la imagen. Ni que decir tiene que
la artroscopia va a ser el gol estándar a la hora del diagnóstico, tanto del diagnóstico como de saber el manejo que tenemos que hacer de ese tipo de lesiones, por lo tanto del diagnóstico y del tratamiento. Mediante esta artroscopia vamos a poder diferenciar entre lesiones como estas, lesiones centrales que precisarán un desbridamiento y quizá una técnica de wafer artroscópico, o lesiones periféricas 1B que van a precisar en este caso una sutura capsular, o bien en este caso en la que vemos como hay además una lesión a nivel foveal y va a requerir pues una reinserción a nivel de la fovea del fibrocartílago triangular. Por lo tanto, básico conocer que la artroscopia va a ser una herramienta muy útil y fundamental para el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de lesiones. ¿Qué clasificación empleamos? Bueno, casi todos empleamos la clasificación de Palmer, que es la clasificación clásica en la que hay lesiones tipo 1, que son lesiones agudas traumáticas, y unas lesiones tipo 2, que van a ser degenerativas. Nos vamos a centrar en las tipo 1, en las que son traumáticas, aunque realmente esta clasificación es muy útil y es la más extendida. Posteriormente han ido saliendo clasificaciones que quizá nos han ayudado más a entender o describir mejor los tipos de lesiones. Bien, pues en función de qué lesión tendremos, tanto si es central como periférica a nivel cubital, a nivel de los ligamentos unocarpianos o a nivel radial, vamos a tener diferentes posibilidades de tratamiento. Realmente en esta charla nos vamos a centrar en las lesiones 1B, las periféricas ulnares, que son las más frecuentes, y en el tratamiento tanto en el caso de lesiones estables como de lesiones inestables. Bien, para este tipo de lesiones la verdad es que la clasificación probablemente más útil es la publicada por Andrea Chey y Ricardo Lucchetti, que es una clasificación descriptiva y que además nos propone un tratamiento para cada una de estas lesiones. Es descriptiva porque realmente estamos conociendo pues, en qué estado está el tejido del fibrocartílago, qué porción del fibrocartílago está afectada, cómo está el cartílago articular y además si ese tejido que está lesionado es reparable o no es reparable. La reparabilidad del tejido es una parte muy importante a la hora de decidir un tratamiento. Bueno, pues en función de este tipo de variables nos van a proponer un tratamiento para cada una de las lesiones. Nos vamos a centrar en las primeras tres clases, que son las agudas reparables a nivel del lado cubital del fibrocartílago triangular. En primer lugar, en la clase 1 en la que hay una lesión de la porción distal del fibrocartílago triangular, no hay inestabilidad a nivel de la articulación radiocubital distal, el estado de la porción proximal es intacto y el tratamiento que nos proponen es una reparación, una sutura a cápsula del fibrocartílago triangular. Por lo tanto, tenemos las lesiones 1B con articulación radiocubital estable. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico en estos casos pues van a ser una rotura cubital 1B sintomática que no cede con el tratamiento conservador, con una desinserción capsular con integridad de la inserción proximal foveal del fibrocartílago, por lo tanto con una articulación radiocubital distal estable y con buen estado del tejido y potencial de cicatrización. Por lo tanto tienen que ser lesiones agudas o subagudas. Bueno, ¿qué técnicas quirúrgicas tenemos para este tipo de lesiones? Se han descrito múltiples formas de suturar esta lesión, desde sutura de fuera adentro, sutura de dentro fuera, sutura todo dentro, diferentes formas de hacer este tipo de suturas. Así, de forma fundamental, la técnica más empleada es esta de fuera adentro, mediante dos agujas. Mediante una aguja de ellas se introduce una sutura y con una lazada que se introduce en la segunda aguja, traccionando de la lazada podemos recuperar esa sutura a través del tejido y realizando un nudo completamos la reparación de la porción distal del fibrocartílago triangular. Eso sería una técnica de fuera adentro. También podemos hacer el mismo procedimiento con una técnica de dentro afuera, mediante una aguja que se introduce desde el portal 1, 2 o 3, 4, atraviesa el fibrocartílago, sale por la parte cubital de la muñeca, retrocedemos y con la misma sutura la volvemos a introducir a través del fibrocartílago. Y de nuevo, al suturar, estamos reparando la porción distal del fibrocartílago triangular. Vamos a ver un pequeño vídeo con un ejemplo de sutura de fuera adentro.
En esta técnica vamos a emplear el portal 3-4, el portal 6R y una pequeña incisión a nivel cubital por el que vamos a recuperar las suturas y a realizar el nudo. Aquí vemos en la exploración, esto es importante, el test del trampolín y el test del fantasma o el test del gancho, en el que vemos que el fibrocartílago triangular no se levanta, no hay una lesión a nivel foveal. Por lo tanto, estamos ante una lesión periférica a nivel capsular. Es muy importante este desbridamiento, esta curventación del lecho donde vamos a hacer la reparación, ¿vale? Quitar ese tejido de granulación, ese tejido fibrótico que ha quedado allí. Vamos a emplear 2 agujas. En una primera aguja vamos a pasar una lazada y en una segunda aguja, en este caso, vamos a pasar una sutura, en este caso una sutura de PDS, aunque actualmente estamos empleando también suturas de alta resistencia tipo Fiberwear. Esta lazada la usamos para, veis cómo estamos pasando el nudo a través de la lazada y ahora mismo pues traccionando de esa lazada vamos a recuperar esa sutura a través del fibrocartílago y la vamos a llevar hasta la pequeña incisión que hemos hecho en el borde cubital de la muñeca. Ya tenemos los 2 cabos y solo nos queda, mediante la realización de un nudo deslizante, completar la reinserción del fibrocartílago. En este caso además vamos a complementarlo con una sutura simple a través de la cápsula con la misma técnica, mediante una sutura en una aguja y otra aguja con una lazada, y completamos la reparación con dos puntos. En este caso vemos cómo se hemos recuperado la tensión correcta del fibrocartílago y hemos completado la reparación capsular. Bueno, vamos a ver ahora las lesiones 1B con del fibrocartílago, pero con la articulación radiocubital distal inestable. ¿Qué indicaciones de tratamiento quirúrgico? Pues van a ser roturas ulnares 1B con del fibrocartílago, pero sintomáticas, la rotura de la inserción proximal de los elementos radioulnares foveal del fibrocartílago, por lo tanto va a haber una articulación radiocubital distal que va a ser inestable con un Ballodman test positivo. Vamos a tener un Hook test positivo y un Ghost test positivo, o mediante una visión directa de la articulación radiocubital distal podemos comprobar esa rotura foveal. Y debemos tener un buen estado del tejido con potencial de cicatrización para garantizar que esa reparación sea exitosa. Por lo tanto, de nuevo son lesiones agudas o subagudas. Estamos ante la clase 2 y 3, en la clasificación de Atzey, en la que tenemos en la clase 2 una lesión del componente proximal y también una lesión del componente distal. En la clase 3 tenemos una lesión solamente del componente proximal. Vamos a tener una inestabilidad de la articulación radiocubital distal. El estado de la componente proximal en ambos casos está lesionado. Esto va a provocar una inestabilidad radiocubital distal, como hemos comentado. Además, en ambos casos tiene que haber un buen potencial de cicatrización del tejido y un buen estado del cartílago articular. Y la indicación pues, va a ser una reparación con una fijación afobia del fibrocartílago triangular. Bueno, el diagnóstico artroscópico lo debemos hacer. Hay signos indirectos, como puede ser el signo del fantasma o el ghost sign que ya hemos comentado, en el que vemos una elevación anómala del fibrocartílago hasta casi la primera hilera del carpo, como vamos a ver en estas imágenes. Vemos como hay una laxitud excesiva del fibrocartílago y al introducir el gancho por debajo del mismo podemos levantar el tejido del fibrocartílago y prácticamente lo llevamos hasta la primera hilera del carpo. Esto es un signo indirecto de que hay una lesión a nivel de la inserción de la fobia, porque de lo contrario no podríamos elevar el fibrocartílago de esta forma. También es verdad que en caso de duda podemos completar la exploración artroscópica mediante la visión a través de los portales que nos van a dar acceso al espacio entre el fibrocartílago y la cabeza ulnar a nivel de la articulación cubital. Hay un portal volar y un portal dorsal que nos dan acceso a la articulación radiocubital distal y que nos permiten ver el estado de esa porción proximal del fibrocartílago triangular. Aquí vemos un vídeo con un ejemplo. Realizamos un portal dorsal que da acceso a la articulación radiocubital distal y un portal volar, que es por donde estamos introduciendo el palpador. Y vemos en este caso una desinserción de la fobia. Vemos en la parte de arriba el muñón que queda de la inserción foveal y estamos viendo la lesión a nivel de la fobia, que nos queda un muñón proximal y un muñón distal. De esta forma, pues estamos confirmando las sospechas de una lesión foveal del fibrocartílago triangular. Bueno, pues existen diferentes técnicas para realizar
una reinserción foveal del fibrocartílago triangular. Posteriormente creo que el doctor Mantovani nos va a hablar de la técnica que él ha diseñado y que él emplea, y yo voy a poner un par de ejemplos más, como son una técnica de reinserción a través de un túnel transóseo ulnar y una reinserción foveal con una visión directa de la articulación radiocubital distal. En primer lugar, la reinserción foveal con túnel transóseo cubital. En esta técnica, a través del portal 6R y de una pequeña incisión ulnar, vamos a introducir una guía en C, en la que podemos hacer o bien un túnel único o bien dos perforaciones con la guía nueva de Nakamura, que facilita bastante la técnica. Bueno, en cualquier caso, a través de un túnel cubital vamos a introducir dos agujas de formas consecutivas. En una primera aguja vamos a introducir una sutura de alta resistencia, que esta aguja va a atravesar el fibrocartílago y vamos a recuperar esa sutura a través del portal 6R. Posteriormente, en otro punto diferente, atravesamos el fibrocartílago, en este caso con una lazada o con un loop de nitinol de un sistema de suturelazo. Vamos a tener tanto la sutura como el loop de nitinol a través del portal 6R, introduciendo la sutura a través del loop y traccionando desde el túnel cubital. Lo que hacemos es pasar esa sutura a través de dos puntos diferentes en el fibrocartílago triangular. Como estamos viendo en la imagen, retiramos la aguja y traccionando el loop ya tenemos la sutura pasada a través del tejido del fibrocartílago. Ahora tenemos que fijar esa sutura a través de un punto transóseo o bien mediante un implante. Vamos a fijar esas suturas a nivel metafisario en el cúbito, completando así la fijación y la reparación a fóvea del fibrocartílago. Una técnica diferente es esta, que es una reinserción foveal con visión directa de la articulación radiocubital distal. Es una técnica que publicamos hace 3 años en la revista iberoamericana de cirugía de mano. Podéis consultarla en esta revista. Es una técnica en la que vamos a tener una visión directa de la articulación radiocubital distal, una visión directa artroscópica, y por lo tanto vamos a hacer una reinserción foveal completamente artroscópica, pero además anatómica, porque vamos a tener esa visión directa de la fóvea y en el punto en el que vamos a realizar la reinserción. Aquí tenemos dos ejemplos. En la parte izquierda, una fóvea íntegra en la que vemos el fibrocartílago que está insertado a nivel óseo, y en la imagen de la derecha, pues una lesión foveal con una inserción del fibrocartílago triangular pues que está arrancada de su lecho de inserción, y en este caso sería una desinserción foveal que deberíamos reparar. Esta técnica, como he comentado, pues nos permite tener esa visión directa de la inserción foveal del fibrocartílago triangular, del lecho donde vamos a hacer la reinserción, y por lo tanto va a ser una reinserción más anatómica. Vamos a realizarla a través de estos portales, el portal 3-4, el portal 6R y dos portales que dan acceso a la articulación radiocubital distal, un portal dorsal y un portal distal volar o foveal directo. Este es el ejemplo que vamos a ver del vídeo de una lesión proximal del fibrocartílago triangular. Vemos las imágenes artroscópicas con una lesión proximal. Vemos el test del gancho que hemos comentado antes, el test del fantasma, en el que podemos levantar el tejido hasta la primera hilera del carpo. Pasamos a tener una visión radiocubital distal mediante un portal dorsal. Vemos la lesión foveal obvia, en el que está arrancado la parte foveal del fibrocartílago triangular. Vamos a completar la exploración con un portal volar que puede realizarse o bien de dentro a fuera, como tenemos en la imagen, o bien de fuera a dentro mediante una aguja y un mosquito. Vamos a introducir en primer lugar el saber para limpiar todos los restos de fibrosis e identificar el lecho de inserción. Aquí tenemos el palpador en el que estamos identificando el lecho de inserción a nivel de la fóvea, en el que debería haber tejido insertado y, como vemos, pues no lo hay. El fibrocartílago en este caso está lesionado a ese nivel. Vamos a quitar todo ese tejido de cicatrización y acruentar el lecho de inserción para posteriormente realizar la reinserción justo en ese punto. Vamos a pasar en dos puntos diferentes del fibrocartílago una sutura de alta resistencia y vamos a
Vemos, la estamos extrayendo un primer cabo por el portal 6R, retiramos la aguja y volvemos a introducirla a través del tejido del fibrocartílago y volvemos a recuperar ese segundo cabo de la sutura por el portal 6R. Tenemos los dos cabos que atraviesan el fibrocartílago y salen por el portal 6R. Y ahora con visión directa vamos a localizar esa zona de inserción foveal del fibrocartílago. Brocamos en esa zona, ponemos una aguja guía, brocamos con visión directa desde los portales foveales o los portales radiocubitales distales. Brocamos, ya tenemos la perforación. En el punto donde vamos a hacer la reinserción vamos a emplear un anclaje sin nudos. Pasamos esas suturas a través del anclaje y manteniendo la tensión de las suturas introducimos en el anclaje de nuevo con visión directa en la perforación que hemos realizado, impactando el anclaje. Lo que realizamos es pues, completar la reinserción en la fóvea del fibrocartílago triangular, de ese componente proximal del fibrocartílago triangular. Retiramos el mango del anclaje y quedan las suturas y el tejido que está completamente reinsertado a nivel de la fóvea. Bueno, y como conclusiones, cosas importantes que llevarse a casa: el fibrocartílago triangular con esas dos porciones que hemos comentado que tiene, la porción distal que se encarga de la transmisión de cargas, pero sobre todo esa porción proximal del fibrocartílago con los ligamentos radioulnares que van a proporcionar la estabilidad, la articulación radiocubital distal, que van a ser el estabilizador principal de esta articulación y que es importantísimo la exploración y el diagnóstico de lesiones a ese nivel, porque son lesiones que pueden llevar más adelante a complicaciones por esa inestabilidad articular. La artroscopia es vital, es el gold estándar para confirmar el diagnóstico clínico de una lesión del fibrocartílago con o sin esta inestabilidad radiocubital distal, y es básico conocer las técnicas artroscópicas para el tratamiento de estas lesiones del fibrocartílago. El uso de los portales que nos dan acceso a la articulación radiocubital distal pues nos va a proporcionar pues una información extra y una información directa de la lesión y de la localización de la fobia. Va a ser necesario para cualquier reparación o para cualquier sutura, tanto capsular o reparación a nivel de la fobia, un buen estado del tejido del fibrocartílago triangular y un potencial de cicatrización óptimo del mismo, porque esto nos va a llevar a un mayor éxito, mayores tasas de éxito de la reparación. Los tejidos que están pues, lesionados de forma crónica y que son friables y con mal estado, pues evidentemente la cicatrización no va a ser la buena, y a pesar de una buena técnica, pues no vamos a conseguir un buen resultado. Bueno, tenemos que también, aunque no lo hemos comentado, puede emplearse la escopia en las técnicas transóseas, o si se tienen dudas a la hora de localizar la fobia y no se consigue una buena visión a nivel de la articulación radiocubital distal. Evidentemente hay otras técnicas, como luego van a ver. Yo lo que les he enseñado son las técnicas que con más frecuencia suelo emplear. Bueno, y esto ha sido todo respecto a mi exposición. Yo quería enseñarles o anunciarles un curso que vamos a hacer en Valencia en noviembre de este mismo año, del año 2019. Aquí tienen la lista de ponentes que están confirmados, y en esta página web pues pueden tener toda la información del programa. Sería un honor recibirles a todos ustedes en Valencia y conocieran esta preciosa ciudad del Mediterráneo. Quedan todos invitados y bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un placer y hasta pronto. Bueno, una excelente conferencia la que nos envió el doctor Carratalá. Ahorita vamos a continuar entonces con el doctor Gustavo Mantovani desde Brasil. Doctor Mantovani, buenas noches, ya está el doctor Mantovani en vivo. Vamos a dejar de Ok. compartir aquí. Muy Hola, buenas noches, doctor noches. Mantovani. ¿Me oyen? Sí, se le oye perfecto. Me escuchan. Qué bueno. A ver si comparto o Sara comparte mi pantalla o yo lo comparto. Si tiene como Doctor, compartir ahí. compártalo usted, doctor. ¿Yo? Sí, señor. Entonces, un átimo, un instante. Ya. ¿Se ve?
Sí, señor, se ve perfecto. Bueno, excelente charla de Vicente, como siempre. Es para mí también un honor muy grande de estar ahí, la oportunidad de hablar con ustedes y compartir la experiencia. Gracias por esa invitación. Creo que es una iniciativa muy interesante de Asocimano y creo que este modelo de presentación es, creo que es el futuro. Facilita mucho el contacto de los médicos, de los cirujanos, de los expertos por todo el mundo y sin tener la necesidad de viajes y de costos mucho extensivos. Entonces, bueno, después de esa charla de Vicente, creo que no hay mucho que aportar de los principios básicos de las cuestiones básicas respecto a las lesiones, y Vicente también, como siempre, fue muy completo en cerca del tratamiento y los distintos tipos de lesiones y opciones técnicas. Y por supuesto, lo que me queda es aportar un poquito más, sobre todo para las lesiones inestables, las lesiones de la parte proximal del fibrocartílago, o sea, la inserción foveal, que para nosotros son las lesiones más complejas, un poco más difíciles de tratar, porque requieren un abordaje sobre todo de reinserción en el hueso, y porque también comprometen biomecánicamente con una estabilidad de la radio cubital, y con, por supuesto, los síntomas y las quejas de los pacientes son mucho más demandantes que las lesiones superficiales. Entonces, yo hace un rato trato de las inestabilidades de la radio cubital, sobre todo en las fracturas de muñeca, en las fracturas de radio distal, con una manera, una técnica muy peculiar. Y es una técnica que ya publicamos hace un tiempo, creo que 2010, ese paper fue publicado. Y era una técnica que utilizábamos ya, creo que casi 10 años antes, con un suceso clínico muy interesante, porque es una técnica muy sencilla. Y la verdad es que lo que hicimos después con la experiencia con la artroscopía de muñeca fue simplemente adaptar esa técnica a la técnica artroscópica. Entonces, ese es un dibujo del paper que publicamos, donde se ve cuán sencillo es una amarración del complejo del fibrocartílago, como una sutura en 8, un cerclaje, donde se pasa un punto transóseo al nivel del cuello del cúbito. Y los hilos que amarran en el complejo del fibrocartílago pasan uno por cada lado del estiloides, y eso es lo que da la estabilidad de la sutura respecto a mantener el centro de rotación en la fovea, o el pego principal del tejido en la fovea. Entonces, lo que hicimos fue simplemente adaptar esa técnica a una técnica artroscópica. La primera tentativa, la primera intención en hacer esa técnica fue utilizando esa técnica de lazo, como Vicente mostró en uno de sus casos, donde nosotros entramos con la aguja en una de las bandas de los ligamentos radiocubitales, entramos, cogemos por el portal, salimos un poquito abajo del tejido y volvemos con la aguja adentro, de manera que se forma un lazo. Entonces, un poco distinto de la técnica abierta que he mostrado en el dibujo al lado, es una técnica donde empezamos haciendo un doble lazo para tener un poco más de fuerza, un poco más de consistencia en la sutura. Esa es una animación que muestra, creo que de una manera más sencilla y más visual, exactamente lo que hacemos. Los portales principales que utilizamos, como Vicente, son los portales radiocarpales, el 3.4 y el 6R. Utilizamos el portal radiocubital distal, sobre todo para hacer el desbridamiento de la región foveal. El DF, el Direct Foveal Portal, que es el portal accesorio de la radiocubital distal, y una incisión lateral donde se va a hacer la amarría, el punto transóseo. Entonces, la primera inspección se detecta que hay una inestabilidad y una lesión profunda del fibrocartílago. Con los portales radiocubitales, ahí se ve
con el shaver por el portal de DF. Como Vicente mostró, hacemos el debridamiento de la inserción foveal para se cronizar una lesión crónica y se poder tener la cicatrización. Por ese portal lateral es donde vamos a pasar las suturas. Entonces esa es la técnica primera que hicimos, es ese doble pasaje con un lazo. Entonces hacemos primero un doble pasaje con un lazo por una banda palmar de los ligamentos y después un doble pasaje con un lazo en la banda dorsal. Sacamos los hilos, uno tras cada lado del estiloides, y hacemos la sutura en la región del cuello del cúbito, teniendo esa fijación muy estable, muy fuerte del fibrocartílago junto a la fobia. Ahí te muestro un video de un ejercicio que hicimos en uno de los cursos de artroscopía de muñeca cadavérico, donde se puede ver un poco los pasos de la técnica con la visión artroscópica y también con la visión externa. Entonces ahí se ve el portal, la incisión lateral. Hacemos ahí la disección con un mosquito bien justo al hueso para que no tenemos ningún tejido entrapado sobre la sutura. Ahí vemos la aguja que va a ser el primero lazo por la banda ligamentar palmar. Entonces se saca el primer hilo por el portal radiocubital, por el portal 6R. Y ahí se saca la aguja un poco y la vuelve a inserir en el fibrocartílago de manera a hacer como un lazo. Y ahí se tiene las dos puntas de la sutura saliendo por el portal 6R. Después de eso, lo que tenemos que hacer es recuperar esa sutura por la incisión lateral que hicimos con el mosquito. Entonces se mete el mosquito por la incisión lateral y de una manera que va muy justo, muy cerca del hueso, palpando el hueso por uno de los lados del estiloides, del cúbito, y se recupera la sutura por la incisión lateral. Después se hace lo mismo con la otra banda del ligamento. En ese caso hicimos primero la banda palmar. Entonces después vamos a repetir la misma técnica, pero en la banda ligamentaria más dorsal. Entonces se ve ahí el primer lazo en la parte más palmar del complejo del fibrocartílago y se repite los mismos pasos intentando tomar los ligamentos de la banda dorsal de los ligamentos radiocubitales. Entonces saca primero la punta del hilo por el portal 6R, se saca la aguja solo abajo del complejo del fibrocartílago y la inserta de nuevo, pero un poquito lejos del primer punto, de manera a formar y tener un tejido interpuesto en estos dos pasajes y hacer ese lazo que va a mantener esa sustancia de tejido muy fijo en su sutura. Y ahí recuperamos esta nueva pasaje también por el portal 6R. Ahí es un video que no está muy editado, ahí se ve un poquito la dificultad de sacar el hilo. Bueno, ahí ya está, se saca la aguja y tenemos los dos hilos pasados, uno en la parte más cubital y el otro, perdón, uno en la parte más palmar y el otro en la parte más dorsal de los ligamentos radiocubitales. Y por el final, con el mosquito, se va muy pegado al hueso del cúbito, pero ahora en la parte dorsal del estiloides. El importante es eso, cada sutura tiene que pasar por uno de los lados del estiloides. El estiloides que va a servir como una barrera natural, un entrepuesto que va a separar esas dos suturas y mantenerlas
simétricamente aisladas de la fovea, de manera que se va a pegar la parte central del fibrocartílago exactamente sobre la fovea. Ahí se ve la recuperación del hilo por la parte dorsal del estiloides. Una vez hecho esto, solamente hay que hacer es la sutura en el cuello del cúbito y se ve que cuando se tensiona, ya se recupera muy pronto la estabilidad de la radio cubital, y esto es un señal clínico sencillo y muy eficiente de que tu sutura es eficiente y que la técnica está bien hecha y que tomaste lo tejido correctamente y que tiene todo para funcionar. Ahí como pasamos un punto transóseo con la ayuda de una aguja, pasamos la banda dorsal por el agujero más palmar del hueso y hacemos la sutura esa con un aspecto de cerclaje, un aspecto de 8, para quedar bien fija en el hueso. Un truco, un tip importante de esa técnica y que yo ya tuve afortunadamente una complicación es intentar hacer esa sutura transósea un poquito abajo del cuello, ya donde hay el hueso cortical. No hacerla muy distal, donde hay hueso metafisario, y en los agujeros transóseos no hacerlos muy cerca. O sea, intentar tomar toda la circunferencia del cúbito, porque la complicación que yo tuve en un paciente fue que el hilo cortó el hueso en las semanas siguientes de la cirugía. El paciente se forzó un poco la muñeca, la movimentación, y el hilo se cortó el hueso y se soltó la sutura. Bueno, ahí ya muestro un ejemplo clínico que se puede ver bien la versatilidad de esa técnica. Es interesante ese caso porque es una técnica que se fue utilizada en un caso que pensábamos que no sería posible hacer la reinserción. Perdón, ese es prácticamente igual al otro. Ahí se ve el ghost sign. Es un caso de ATSEI tipo 3, o sea, parte superficial normal, parte foveal desinserta. Ahí se ve el debridamiento foveal. Primeramente el tejido del fibrocartílago se debrida, se cruentiza la parte blanda del fibrocartílago y después con un burr se hace la cruentización de la fovea y después la sutura como ya mostré. Yo voy a pasar el otro. Ahí tenemos una variación de la técnica para que se pueda quedar un poco más sencilla, que es hacer una sutura única con un pasaje simple, con un lazo y una sutura simple. O sea, pasa por un lado del estiloide directamente por la incisión lateral con la aguja un lazo, con la otra un hilo simple, después el lazo saca el hilo simple y ya tienes un pasaje único, un lazado único. Eso se queda muy parecido, muy similar a la técnica que hacemos abierta. Ese es un dibujo que muestra el aspecto tridimensional de cómo sería ese pasaje. El importante es cuando entras con la aguja, es que la aguja hay que estar tocando el hueso y muy cerca del hueso para que no trapes tejido como del extensor ulnar del carpo o algún otro tejido blando entre la sutura. O sea, la aguja hay que tocar el hueso por todo el trayecto, pero no es necesario que sea transóseo, se puede hacerlo around the stylo, circulando el estiloides. Y ahí se ve un video que se muestra bien esta técnica, lo paso principal. Ahí se ve el señal del fantasma, el hook test positivo. Se ve el fibrocartílago casi saliendo allí en la zona, el palpador casi saliendo en la zona central, por ahí. Ahí se ve ya el primero hilo pasado por la parte un poco más palmar del fibrocartílago. Entonces un hilo único, un hilo simple, se saca por el portal 6R y después un poco más dorsal se pasa una aguja simple con un lazo. Si uno no tiene un suture lazo, un material especial para eso, una aguja simple con un hilo un poco más delgado, se puede hacer ese pasaje.
Ahí vemos con un hilo de nylon solo para hacer el lazo. Ahí se ve. Después se pasa por la parte externa el hilo simple por dentro del lazo del nylon, y el lazo del nylon se va a recuperar el hilo simple completando el punto. Una extremidad del punto va a estar pasando por la parte palmar del estiloides y la otra extremidad pasando por la parte dorsal del estiloides. Y cuando se hace la sutura transósea, se tiene una estabilidad, una fuerza muy, muy buena, y se ve el palpador ya con el fibrocartílago reinsertado y muy estable, con una estabilidad clínica que se percibe en el momento de la cirugía. Ahí se ve el caso ese que mostré ahora, es un caso recién, la inestabilidad preoperatoria, y ya eso fue incluso esa semana, con pocos días postcirúrgico, tiene ya recuperado la sensibilidad. Ahí les estoy mostrando los portales que se utilizaron. Y la estabilidad que se recuperó prontamente. Y ahí el posoperatorio nosotros en general dejamos con una órtesis que permite la movilidad del codo, y solamente se bloquea la pronosupinación por 4 semanas, y después una rehabilitación hasta las 6 a 8 semanas, cuando empezamos a dejar al paciente volver a la carga, y 8 semanas al deporte. Bueno, era lo que tenía para agregar. Los invito a conocer la IWAS, una sociedad muy dinámica y muy rica científicamente, que tiene sus propios cursos. Acá en Latinoamérica tenemos cursos de la IWAS, acá en Brasil, en Barretos, en el ILCAD, y también en Chile. Y una invitación a todos vosotros que tengan la curiosidad de perfeccionar la técnica artroscópica, que puedan entrar en contacto conmigo, de otros colegas de la IWAS, y es un gusto mucho grande de compartir nuestra experiencia. Gracias nuevamente por la invitación y hasta luego. Bueno, doctor Mantovani, muchísimas gracias. Una muy, muy excelente conferencia. Sara, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, una muy excelente conferencia, doctor Mantovani, bastante interesante. Al final, recuerden, por favor, a los que tengan dudas, pueden compartirlas todas a través del chat. Recuerden que el doctor Caratalá, para los que llegaron un poco tarde, no está presente. Su conferencia fue grabada, pero podemos hacer toda la sesión de preguntas y respuestas entre todos los participantes del panel, y también, obviamente, el doctor Torres y el doctor Mantovani. Doctor Carlos Torres, muy buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas ¿Ya me noches, están doctor escuchando? Torres. Sí, ya lo escuchamos, perfecto. Buenas noches a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí es un honor muy grande no solo estar con todos ustedes en el webinar, sino compartir con colegas como Vicente, como Gustavo, que nos aportan mucho. En este momento, pues estoy tratando de compartir pantalla. Ahí ya están viendo. Sí, ya estamos viendo. Listo, entonces vamos a hablar sobre la reconstrucción secundaria de los estabilizadores de la radiocubital distal. Ya los colegas hablaron de toda la cantidad de tratamientos que hay para los diferentes tipos de lesiones, pero llegamos al punto en el que no es reconstruible el ligamento, no se puede reanclar, no se puede hacer la estabilización primaria. Entonces nos vemos obligados a hacer un tipo de reconstrucción secundaria. Ya vimos la clasificación de Atzeit y Lucchetti, que la mencionaron. Entonces nuestro problema está en esta clase 4, donde hay una inestabilidad severa, donde el fibrocartílago está roto, pero no tiene un buen potencial de cicatrización. Aún tenemos cartílago bueno, entonces por lo tanto la indicación es hacer una reconstrucción de los estabilizadores primarios, y lo que se recomienda es un injerto tendinoso. Desde otra perspectiva nos podemos hacer las preguntas: si el cartílago está intacto y si el fibrocartílago es reparable.
y este es nuestro grupo de pacientes. Todavía tenemos cartílago bueno, o sea, podemos recuperar la articulación, entonces la idea es hacer la reconstrucción con un injerto. A manera histórica, pues se han descrito técnicas indirectas, pero pues, como ya todos sabemos, tienen la desventaja que no reconstruye el estabilizador primario, sino reconstruye estabilizadores secundarios y no nos dieron muy buen resultado con el paso del tiempo. Esta es, digamos, que nuestra técnica que ha sido como el estándar de oro en los últimos años, que es el injerto tendinoso, tratando de emular los ligamentos radiocubital distal, palmar y dorsal. Haciendo un poquito de justicia histórica, nosotros acá en Latinoamérica generalmente la conocemos como la técnica de Adams, porque nosotros consumimos más literatura norteamericana, pero en realidad es descrita por Mansat desde 1983. Adams la populariza aquí en nuestro medio y por eso es que tiende a conocerse con ese nombre. Esta técnica fue descrita obviamente abierta, con sus indicaciones, con sus resultados, sus tipos de fijación. Pero pues obviamente con la técnica, con el advenimiento de las técnicas artroscópicas vemos que no solo nos mejora el diagnóstico para la indicación del procedimiento, sino la posibilidad de hacerla con una mejor recuperación para el paciente. Entonces, nosotros recomendamos realizar artroscopia seca, es decir, siempre el campo artroscópico está completamente seco. Si necesitamos hacer irrigación, vemos ahí como sale en el video, el agua que entra sale, pero nuestro campo permanece seco para poder tener mejor visualización y no tener complicaciones secundarias a esto. Vamos a utilizar una incisión dorsal que es y una palmar pequeñas, que es por donde va a entrar nuestro túnel que va en el radio, y las incisiones del lado cubital para hacer la fijación al cúbito de nuestro injerto tendinoso, aparte de los portales artroscópicos que son el 6R o el 3-4, y el 6R también se puede cambiar por el 4-5, dependiendo. Entonces 6R, 3-4. Nuestro montaje, nuestro setup, vemos ya los portales identificados, los ayudantes. Este es nuestro tractor de muñeca que permite ecualizar el brazo, no solo en el sentido sagital, sino todos los sentidos para poder utilizar la fluoroscopia, para tener precisión en este sentido. Una vez que hemos hecho el diagnóstico artroscópico, ya lo miramos, tomamos nuestro injerto tendinoso. Nosotros recomendamos tomarlo con esta técnica que es bastante fácil, es poco traumática para tenerlo en cuenta. Y una vez que hemos hecho nuestro diagnóstico, hacemos la incisión pequeña desde palmar o de dorsal, como lo prefiere, y con una aguja identificamos en la zona donde queremos hacer el túnel. La aguja nos sirve como la camisa para poner la guía de nuestra broca canulada, como lo vemos acá. Entonces hacemos la perforación, y una vez que hacemos la perforación del radio, con la misma técnica de la aguja identificamos la zona donde va a ir nuestro túnel cubital. Es importante agregar que más adelante lo daré. La técnica original o la técnica clásica es con un túnel en el cúbito, pero como Gustavo lo mostró, también es muy, muy útil utilizar técnicas alrededor de la estiloides. Aquí también es muy válido el concepto que nos indica Gustavo, porque muchas veces la broca que uno necesita para perforar el cúbito muchas veces es 3-5, y si ustedes ven, la cercanía a la estiloides y la cosa puede llevar a que tengamos una complicación de fractura intraquirúrgica. Posterior a eso, pues hacemos el paso del tendón desde el túnel radial de dorsal a palmar, y luego lo recuperamos por el lado cubital con la asistencia de la artroscopia. Entonces la idea es que este tendón abrace parte de los ligamentos ulnocarpianos para poder tener como un poquito más de contención. Y una vez que lo tenemos ahí, entonces observemos ya cómo es el paso artroscópico del tendón. En el video observamos los ligamentos ulnocarpianos ahí que están siendo abrazados, y vemos cómo pasa nuestro tendón bajo visión directa y sabiendo exactamente qué estructuras somos las que estamos tratando de reconstruir. Este es el paso del componente palmar de nuestra reconstrucción, y vemos en la foto cómo está ya los dos cabos del tendón recuperados listos para hacer la fijación. Esta es la manera como los recuperamos una vez que están pasados. Puede ser a través de un lazo o a través de una mosquito, como nos decía también Gustavo, y observamos
y ya posteriormente viene a la fijación. Aquí quiero detenerme un segundito porque la técnica clásica habla de la fijación a través de un túnel hecho en la metáfisis del cúbito, aunque ha venido en popularidad otras técnicas que pueden usar un tornillo de interferencia, que es la que hace Atzei y Luchetti, y la utilización de un anclaje. No se sabe, pues no hay evidencia suficiente para saber cuál es mejor, pero pues estudios biomecánicos muestran que colocar un anclaje en la metáfisis del cúbito y amarrar nuestro cabo tendinoso podría dar, por lo menos en un modelo cadavérico, más resistencia, pero pues hasta ahora pues las técnicas tradicionales nos han funcionado bien, que eso es lo que les mencionaba. Puede ser a través del túnel, around the stylus, alrededor de la estiloides, o los túneles óseos clásicos. El cuidado postoperatorio es 4 semanas con una pinza de azúcar bloqueando pronosupinación, después se cambia a 4 semanas con férula corta. Con esa férula corta ya hemos iniciado terapia y le permitimos al paciente iniciar actividades de fuerza, sobre todo los cizallantes en la radiocubital distal, hacia la semana 8. Vamos a revisar algunos casos. Este es un paciente fisicoculturista de profesión que tuvo un accidente de tránsito, tuvo un trauma cizallante y un trauma por aplastamiento con rotación forzada. Esta fue una reconstrucción que se hizo en agudo, fue a los 3 días del trauma, porque si observan la fractura, no sobre la avulsión de la estiloide, sino una fractura conminuta, y esto es lo que se ve en la artroscopia. Ese flap que ven, eso es el ligamento urocarpiano, pero ese flap que ven son los restos que queda del fibrocartílago, o sea, en realidad no hay fibrocartílago, lo que vemos al fondo es ya la cabeza del cúbito, el palpador la está tocando, y fíjense cómo haciendo una tracción muy suave con el palpador, se ve cómo balotea la cabeza del cúbito. Entonces en este caso no hay fibrocartílago que anclar, y a pesar de que son 3 días del trauma, la indicación es hacer la reconstrucción con nuestro injerto tendinoso. Ya como les había observado en la video de la técnica, el paso de los tendones, la fijación al cúbito. En este caso fue relativamente, tocó hacer un poco una variación, porque como la estiloides estaba tan conminuta, nos vimos forzados a retirar fragmentos y colocar un anclaje directo en la zona cruenta del hueso, que de pronto, como les voy a mostrar más adelante, contribuyó a la estabilidad que conseguimos. Esta es la paciente que les mostré en el caso de ejemplo, a los 2 años de posoperatorio. Esta es una paciente que tuvo su trauma patinando y consulta para su reconstrucción más o menos unos 2 años después de su trauma, hasta 2 años después de la cirugía. Vemos que por lo menos los arcos de movimiento se encuentran conservados y hay estabilidad, a pesar de que hay algo de laxitud. Se observa un tope adecuado a la paciente sin ningún tipo de síntoma y con sus arcos de movimiento completo, sus cicatrices también en buen estado. Este es el paciente que les comenté. El paciente siguió en su trabajo como entrenador de gimnasio. Entonces, si observan cómo tenemos cargas cizallantes sobre la radiocubital distal, sin ningún tipo de dolor, y no le ha impedido seguir realizando su trabajo. Entonces, el paciente, lo que nos demuestra que sí es posible obtener una estabilidad satisfactoria, no tanto como para mantener para labores de baja demanda, sino es posible también recuperar para labores de alta demanda. ¿Qué se obtiene con esta técnica? Y llama mucho la atención de que en la mente de todos nosotros cirujanos de mano está esta técnica, ¿no? El Adams o el Mansat, pero al uno revisar la literatura se encuentra que las publicaciones no son, con muchos casos, ni son publicaciones que tengan una evidencia muy contundente. Por ejemplo, la publicación de Atzei en el Journal Europeo de Cirugía de Mano es una publicación sobre 11 pacientes, y lo que muestra es que sí, hay mejoría en los puntajes de muñeca, en el DASH, en el Mayo Wrist Score, mejora la fuerza de pinza, mejora todos los parámetros, incluyendo estabilidad. Este es otro artículo también de 15 pacientes que publica Lin Yu, un autor de oriental que es el apellido C, que nos llama la atención es que menciona que tuvo 2 rupturas del injerto. Ya después, mira, después del año. Doctor Atzei también menciona 2 rupturas de injerto en su serie, que tuvo que hacer revisión quirúrgica, pero llama la atención que todos, por lo menos la gran mayoría, retornan al trabajo y que pueden tener como esa estabilidad necesaria para recuperar sus labores. Concluimos que pues, es una técnica lógica, porque trata de reconstruir lo más parecido a la anatomía
el estabilizador primario es consistente en la parte quirúrgica de técnica reproducible, reconstruye los estabilizadores primarios como dijimos. Indudablemente la artroscopia brinda muchas ventajas tanto en diagnóstico como en pertinencia del tratamiento y mejorar en sí la técnica. Como toda técnica, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, las curvas de aprendizaje, la posibilidad de que se presenten complicaciones en las perforaciones de los túneles, en eso hay que ser muy cuidadoso. Y decirles que por lo menos en nuestras manos ha tenido buenos resultados y la recomendamos. Muchísimas gracias. Ya estamos, bueno, listo. Muchas gracias, doctor Torres, por su excelente conferencia. Ya vamos a llegar a la parte final de nuestro webinar, en el cual ya vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Todos pueden participar. Bastante interesante y bueno, pues vemos cada vez que más el manejo de este tipo de lesiones se está enfocando más hacia el manejo artroscópico más que abierto, por lo menos en mi experiencia. Y yo pienso que en la experiencia que hemos adquirido muchos de los que nos dedicamos a artroscopia, probablemente se nos hace más fácil manejo de estas lesiones haciéndolo artroscópicamente que de forma abierta. De todas formas, todo está aquí abierto para la discusión. Quienes quieran hablar acerca de algo sobre manejo abierto, las preguntas que tengan, por favor, pueden hacerlas. Aquí estamos con el doctor Mantovani y el doctor Torres listos para poder empezar la discusión. Entonces, por favor, todos pueden participar. Hasta ahora no tenemos preguntas de nadie del panel. Una pregunta que yo sí tengo, doctor Mantovani, respecto a la rehabilitación en el tipo de técnica que está realizando usted. Los pacientes los deja inmovilizados 4 semanas, a las 4 semanas ya los pone a mover. ¿Usted limita un poco más de tiempo los movimientos hacia pronación o deja que los pacientes puedan hacer todo el arco de pronosupinación completo después de las 4 semanas de hacer este tipo de reconstrucción ligamentaria? Bueno, Julián, como he dicho, esa técnica around styloid, yo simplemente la adapté de la técnica que yo hacía en los casos de de fractura de muñeca de radio distal abierta. Y la experiencia clínica que yo tengo con los casos que hago esa sutura de manera abierta es de dejar los pacientes sin ningún tipo de inmovilización desde los primeros días postoperatorios, con un resultado muy bueno. ¿Por qué? Porque la sutura que yo hago abierta es con un hilo muy fuerte, un Nettibond muy fuerte. Y en el intraoperatorio, cuando uno hace la pronosupinación con la incisión abierta y mira que no hay una tensión de la sutura, o sea, las fuerzas que podrían tirar el fibrocartílago fuera de la fobia no son fuerzas que se van a actuar en una pronosupinación fisiológica. Esas fuerzas se van a actuar en una fractura de muñeca o en un trauma, con una hiperextensión, con un alto grado de energía. Entonces, eso me daba una confianza muy grande de dejar a esos pacientes abiertos, de sutura abierta, sin restricción de pronosupinación. Por supuesto, las primeras 2 semanas tienen un dolor que los limita en no hacer mucho movimiento, pero naturalmente el dolor se va mejorando y se va mejorando la movilidad, y con eso la recuperación era muy rápida y muy pronta. Yo empecé a hacer los casos artroscópicos y utilizar el mismo protocolo, dejar los pacientes sin inmovilización, hasta que tuvo esa primera complicación del hilo que cortó el hueso. Y ahí, como
todos nosotros, cuando tenemos una complicación, nos quedamos cobardes y empezamos a inmovilizar más. Entonces ahora yo, por prudencia, lo dejo 4 semanas con una órtesis que limita solamente a la pronosupinación, que deja libre la flexoextensión del codo. Y después de esas 4 semanas, me siento muy seguro de dejar al paciente ya empezar el gano de pronosupinación. La única restricción que hago son los esfuerzos y las actividades de impacto como deportes o de demanda más fuerte. Excelente, doctor. Muchas gracias. Bueno, los que quieran hacer preguntas tienen opción ya de desbloquear sus micrófonos y pueden hacer las preguntas directamente. Aquí por ahora leo una del doctor Fabio Tandoy que pregunta al panel acerca del momento de hacer la fijación del fibrocartílago, en qué posición deben poner la muñeca y cuál es la posición en la que se debe inmovilizar la muñeca después de la cirugía. Doctor Mantovani, ¿qué recomienda al respecto? Perdón, que yo estaba haciendo una pregunta a Carlos ahora. Yo no escuché. Bueno. No, ahí la tenemos. No, que preguntan que en el momento de hacer la fijación del fibrocartílago, ¿en qué posición deben tener la muñeca y en cuál posición deben dejar inmovilizada la muñeca después de la cirugía? Como había dicho, yo pienso que la sutura es muy estable y me gusta yo prefiero dejar la muñeca en neutro. Yo no creo que sea necesario una supinación forzada como vemos en técnicas antiguas y recomendaciones de lesiones o de tratamiento conservativo para lesiones de inestabilidad, donde se fuerza una estabilización mecánica de manera a preservar y mantener los ligamentos en su sitio hasta la cicatrización. Yo creo que la reinserción tanto con arpones o punto transóseo es el fuerte suficiente para que la muñeca en una posición neutral no te va a demandar un esfuerzo tan grande a la sutura y que no te va a comprometer la cicatrización. Yo creo que si uno piensa que es necesario todavía mantener una supinación máxima para mantener la articulación reducida y estable, el suficiente para una cicatrización, probablemente la técnica no está tan segura y probablemente el riesgo de que haya una complicación después puede ser más grande. Entonces, yo creo que hay que tener la confianza de que la técnica es segura y en la posición neutral el paciente tiene un postoperatorio mucho más tranquilo, mucho más funcional y después para la rehabilitación el gano de pronación es mucho más rápido. Ok, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que desea hacer? Recuerden que pueden desactivar el micrófono y pueden hacer cualquier tipo de interrogante que tengan. Bueno, aquí nos pregunta Elena Delgado acerca de recuperación de propiocepción, si es completa después de las 12 semanas de rehabilitación o cuándo puede estar tranquilo para la recuperación de la misma propiocepción. Doctor Mantovani, ¿qué opina al respecto? Sí. Nosotros iniciamos ejercicios de gano muscular y ahí incluye ejercicios de gano de propiocepción después de las 8 semanas. Pensamos que hay una recuperación natural antes de eso por la propia utilización restricta, pero alguna utilización de la muñeca y de la mano, pero los ejercicios propiamente dichos de gano de propiocepción y de refuerzo de estabilizadores secundarios dinámicos empezamos a las 8 semanas. Ok. Carlos, ahí hay una pregunta del doctor Mantovani para usted, no sé si la pudo ver. Sí. La verdad, la idea es siempre tratar de utilizar la fijación más estable, pero sí, obviamente eso es lo que mencionabas ahorita. A veces no se siente uno tan cómodo, pero al lograr hacer un anclaje con una sutura de anclaje y con una supersutura, de pronto ya tiene un poquito más de cuidado uno en el posoperatorio, pero pues la idea es sí tener una fijación más estable al radio, pero hay casos en los que de pronto no es tan fácil o uno ve que de pronto va a pasar algo que uno no quisiera y pues no está descartado a hacer la fijación sin túneles y se podría.
Sí, yo le pregunté porque es una preocupación que yo, por ejemplo, yo tuve la voluntad de hacer la reconstrucción esa como tú mostraste, unos casos excelentes, muy lindos, y tuvo esa preocupación de imaginar que el injerto quizá no pegase, no pegues tanto en el hueso como se pegaría con un túnel, con un contacto 360 grados de hueso con el tejido. Me quedo un poco preocupado de solamente poner en contacto el tejido del injerto junto a una superficie cruenta de hueso que no hubiera una integración tan fuerte. Pero me encantó ver tu caso ese del fisioculturista que mostró que sí que funciona muy bien y que es posible, ¿no? Y eso, por supuesto, dejaría la técnica más sensible y más fácil y mucho más fácil en algunos casos, ¿no? Carlos, aquí hay una pregunta que pronto es para ti de Fabio Tando, ahí sí la viste también, la última que tenemos. Sí. Entonces, él pregunta que cuál debe ser el sitio de los túneles en el radio de la reconstrucción para evitar el pinzamiento del injerto. La idea es tratar donde que sea más o menos como concéntrico con la cavidad sigmoidea. O sea, tratar de que sea como el centro del punto de giro, donde está la cabeza del cúbito, en la cavidad sigmoidea, para que tratar de calcularlo y así, pues digamos que sería como un truco para evitar ese posible pinzamiento que uno pensaría. Si me permite hacer un aporte en ese tema, creo que es interesante, Carlos. Ujú. Claro, Y sí, claro, Fabio, doctor. Fabio que hizo la pregunta. Esa es una discusión ahora muy fuerte y recién, incluso de Andrea Atze, que es la preocupación exactamente esa de que la técnica adaptada de Brian Adado, me olvidé el nombre del pionero ahora, ¿cómo es? Mansat. Mansat. ¿Es francés o Sí, francés? Siempre hay un francés, ¿no? Pionero. Bueno, la preocupación incluso de Andrea es que esa técnica, incluso si se la hace artroscópica, los túneles y los locales donde salen injertos siguen siendo extraarticulares, o sea, no son anatómicos. Y por eso durante la pronosupinación hay un efecto de atrito del borde del radio en el injerto, porque el injerto no sale exactamente del punto anatómico de su inserción anatómica y hay esa preocupación de que haya un poco de aflojamiento y de daño al injerto por un atrito del borde del radio. Y por eso ahora hay unas técnicas que sobre todo Andrea se está dedicando mucho, pero también Vicente ya hizo también, donde se busca encontrar los puntos de inserción en el radio artroscópicamente para tener ese punto intraarticular perfecto. Y ahí son túneles que salen en general, o túneles ciegos que se inserran dentro del radio, y Vicente tiene una técnica muy interesante de plastía que utiliza el arpón, ese swivel lock, que se pone la punta del injerto en la punta del arpón y lo mete dentro del hueso, o un túnel que viene de ese punto del no sigmoide y sale por el borde, perdón, radial. radial. Entonces sale del borde radial y va hasta los dos puntos del no sigmoide. Entonces hay algunas técnicas nuevas que yo creo que probablemente sean una tendencia en los próximos años. Nosotros vamos probablemente migrando desde Mansat para estos nuevos dibujos de dirección de injerto. O sea, creo que la preocupación de Fabio es pertinente y es bien actual. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta de los participantes? Bueno, parece que no. Entonces, ya vamos a dar por concluido nuestro webinar. Voy a mostrar una cuestión final, unos avisos finales que quiero compartir con ustedes. Bueno, primero, doctor Mantovani, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la participación. Desde Sao Paulo sabemos que es un poco más tarde allá para usted, pero siempre muy agradecidos con usted, con su participación. Para nuestras próximas actividades, entonces en julio vamos a tener nuestro próximo webinar, el cual todavía falta definir el día, pero vamos a hablar de parálisis cerebral de miembro para manejo de miembro superior. Vamos a tener la participación de la doctora Caroline Leclerc del Instituto de la Maine en París, el doctor Enrique Vergara y el doctor Alejandro García por Colombia, que también nos van a aportar con su experiencia. Recuerden todos, por favor, que de agosto 28 al 31 tenemos nuestro congreso, además Congreso Suramericano de Cirugía de la Mano, donde están todos muy cordialmente invitados. Y recuerden, por favor, también que el webinar lo van a tener, ya están todos los webinars previos que hemos realizado disponibles en la página de Asosimano, también los tenemos en la página de YouTube y próximamente vamos a subir este webinar para que lo puedan ver cuando quieran o quieran repasar o consultar, ahí está todo disponible. Muchísimas gracias a todos, gracias por su participación, doctor Torres, doctor Mantovani, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos y un abrazo. Fuerte abrazo desde Brasil. Nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.